En esta presentación vamos a hablar de los procesos bioquímicos. Este grupo está conformado por Gisela Sarmiento, Gina Llerena, María José Grau y mi persona Natalia Bertel. Glucólisis. La glucólisis o glicólisis es la ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas que convierten a la glucosa en 2 moléculas de piruvato, el cual es capaz de seguir otras vías metabólicas y así continuar entregando energía al organismo. Esta ruta se realiza tanto en ausencia como presencia de oxígeno, definido como proceso anaeróbico, en este caso. Todo el carbono inicialmente presente en la glucosa está en las 2 moléculas de piruvato. No se libera dióxido de carbono durante la glucólisis. La glucólisis ocurre en presencia o en ausencia de oxígeno. Sin embargo, hay oxígeno. La energía química almacenada en el piruvato y en el NADH puede ser extraída mediante el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa respectivamente. La glucólisis ocurre en el citosol de una célula y se puede dividir en 2 fases principales: la fase en la que se requiere energía y la fase que se libera energía. La fase que se requiere energía, en esta fase, la molécula inicial de glucosa se reordena y se le añaden los 2 grupos fosfato. Los grupos fosfato causan inestabilidad en la molécula modificada, ahora llamada fructosa 1,6-bifosfato, lo que permite que se divida en 2 mitades y forme 2 azúcares fosfatados de 3 carbonos, puesto que los fosfatos utilizados en estos pasos provienen del ATP y se deben utilizar 2 moléculas de ATP. Y en la fase que se libera energía, en esta fase cada azúcar de 3 carbonos se convierte en otra molécula de 3 carbonos, piruvato, mediante una serie de reacciones. Estas reacciones producen 2 moléculas de ATP y una de NADH. Dado que esta fase ocurre 2 veces, una por cada 2 azúcares de 3 carbonos, resultan 4 moléculas de ATP y 2 de NADH en total. Algunas de las funciones de la glucólisis son las siguientes: la generación de moléculas de alta energía, ATP y NADH, como fuente de energía celular en procesos de respiración aeróbica y fermentación. La generación de piruvato, que pasará al ciclo de Krebs como parte de la respiración aeróbica. Y la producción de intermediarios de 6 y 3 carbonos que pueden ser utilizados en otros procesos celulares. Balance energético y químico. Por cada molécula de glucosa degradada se forman 2 de piruvato. Se intervienen 2 ATP en la fase preparatoria y se forman 2 ATP por cada piruvato en la fase de beneficios. Además, la oxidación del gliceraldehído 3P produce NADH. Luego, por cada glucosa degradada se generan 2 ATP más 2 NADH. Balance global. Glucosa más 2 ADP más 2 NAD más van a producir 2 piruvato más 2 ATP más 2 NADH. Hay que recordar que cada NADH citoplasmático que entre en la cadena respiratoria mitocondrial producirá 3 ATP. Y el balance energético: glucosa más 2 ADP más 2 NAD más produce 2 piruvato más 8 ATP. Balance neto de la reacción. Entran 2 ATP, 2 Pi, 2 NAD más y 4 ADP. Y producen 2 ADP, 2 NADH, 2 ATP, 2 moléculas de H2O y 2 ATP, con un total de 36 ATP y producen 2 moléculas de piruvato. Ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se producen una serie de reacciones químicas en las que cada una de las cuales interviene una enzima específica, que llevan a la oxidación total del acetil-CoA hasta CO2. Los electrones que se liberan en esta oxidación son aceptados por las coenzimas NAD+ y FAD, que quedan reducidas en forma de NADH y FADH2.
El propósito del ciclo de Krebs es incrementar la capacidad de las células de producir ATP. Asimismo, al sintetizar varios intermediarios que sirven como precursores de una variedad de moléculas, mismas que serán sintetizadas de acuerdo con las necesidades celulares. Algunas funciones del ciclo de Krebs pueden ser las siguientes. Produce la mayor parte de dióxido de carbono en los tejidos animales. Es la mayor fuente de coenzimas que impulsan la producción de ATP en la cadena respiratoria. Dirige el exceso de energía hacia la biosíntesis de ácidos grasos, por lo cual permite el almacenamiento energético. Proporciona precursores para la biosíntesis de proteínas y ácidos nucleicos. Y sus componentes regulan directamente, precursor o indirectamente a otras rutas metabólicas. Balance energético. En cada vuelta del ciclo se genera una molécula de GTP convertible en ATP, luego 3 de NADH y una de FADH2. Estas moléculas, por fosforilación oxidativa, formarán moléculas de ATP en la cadena de transporte electrónico. Y esto producirá dos moléculas de CO2 que corresponden a los dos carbonos de una molécula de acetil-CoA, completamente oxidados. El CO2 sale de la célula. Balance neto de la reacción. Las reacciones del ciclo de Krebs consisten en lo siguiente. En la condensación de una unidad de la de acetil-CoA, con oxalacetato entran en el ciclo dos átomos de carbono, por las descarbonizaciones sugestivas catalizadas por la oxitrato deshidrogenasa y la acetoglutarato deshidrogenasa. Salen del ciclo con otros dos carbonos en forma de CO2. Los dos átomos de carbono que salen del ciclo son diferentes de los que han entrado en la misma vuelta. Luego, en las 4 reacciones de oxidación salen del ciclo 4 pares de átomos de hidrógeno. En las descarboxilizaciones oxidativas del ocitrato y del acetoglutarato se reducen 2 moléculas de NAD+. En la oxidación del succinato se reduce una molécula de FAD y en la oxidación del malato se reduce otra de NAD+. Luego, a partir del enlace fosfodiestertioéster altamente energético del succinil-CoA se genera un enlace fosfato de alta energía en forma de GTP. Luego de esto se consumen 2 moléculas de agua, una en la síntesis del citrato y la otra en la hidrólisis del citril-CoA y la otra en la hidratación del fumarato. Por último, el FADH2 y el NADH+ producidos son rápidamente aprovechados como cofactores en la cadena transportadora de electrones. Respiración aerobia y anaerobia. Aquí vamos a dar un pequeño concepto sobre la respiración celular. Esta consiste en que es un conjunto de reacciones bioquímicas que tiene lugar en la mayoría de las células. El proceso implica el desdoblamiento del ácido pirúvico producido por la glucólisis, el dióxido de carbono y el agua, junto a la producción de moléculas de adenosín trifosfato, es decir, ATP. La respiración aerobia es un tipo de metabolismo energético en el que los seres vivos extraen energía de moléculas orgánicas, como la glucosa, y en el que el carbono es oxidado y en el que el oxígeno procedente del aire es el oxidante empleado. En otras variantes de la respiración muy raras, el oxidante es distinto del oxígeno. La respiración aerobia es el proceso responsable de que la mayoría de los seres vivos, los llamados para ellos aerobios, requieran oxígeno. La respiración aerobia es propia de los organismos eucariontes y en general de algunos tipos de bacterias. Los organismos que presentan balance energético.
El balance energético es la diferencia de ATP, adenosín-trifosfato, ganado menos el utilizado en ambos tipos de respiración. En la aerobia es de 38 moléculas de ATP y en la anaerobia es de 2 moléculas de ATP. Respiración anaerobia. La respiración anaerobia es la modalidad metabólica donde se libera energía química partiendo de moléculas orgánicas. El aceptor final de electrones de todo este proceso es una molécula diferente al oxígeno, como el ion nitrato o sulfatos. Los organismos que presentan este tipo de metabolismo son procariotas y se les denomina organismos anaerobios. Los procariotas que son estrictamente anaerobios solo pueden vivir en ambientes donde el oxígeno no se encuentra presente, ya que resulta altamente tóxico y hasta letal. Balance energético. Obtiene energía de la descomposición de la glucosa en piruvato y 2 moléculas de ATP sin la participación del oxígeno. La fermentación. La fermentación es otra vía anaeróbica. No requiere de oxígeno para degradar la glucosa. Esta se realiza en muchos tipos de células y organismos. En la fermentación, la única vía de extracción es energía es la glucólisis, con 1 o 2 reacciones extras al final. La fermentación y la respiración celular comienzan del mismo modo con la glucólisis. Sin embargo, en la fermentación, el piruvato producido en la glucólisis no continúa su oxidación ni hace el ciclo del ácido cítrico y no funciona la cadena de transporte de electrones. Dado que la cadena de transporte de electrones no es funcional, el NADH que produce en la glucólisis no se puede entregar allí sus electrones para regresar a NAD+. Fermentación. El resultado del proceso de respiración anaeróbica es comúnmente llamado fermentación, que es la transformación microbiana de moléculas orgánicas, ya sea por oxidación o hidratación. Existen tres tipos de fermentación: fermentación láctica, alcohólica y acética. La fermentación láctica. Estos consisten en que viven en la leche y son causantes de la fermentación. La fermentación alcohólica se obtiene del etanol y productos como el vino y cerveza. Y la fermentación acética se necesita de microorganismos que llevan a cabo la oxidación y transformación del alcohol etílico. Ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin, también es conocido como ciclo de Calvin-Benson, consiste en una serie de procesos bioquímicos que se realizan en el estoma de los cloroplastos de los organismos fotosintéticos. Las reacciones del ciclo de Calvin pertenecen a la llamada fase independiente de la luz, que se encarga de fijar el CO2. El ciclo de Calvin tiene un rol fundamental en la vida de las plantas, generar glucosa, uno de los principales azúcares, de 6 átomos de carbono. De uso bioquímico como fuente de energía y material estructural o de almacenamiento. El ciclo de Calvin es un conjunto de procesos bioquímicos realizados por organismos fotosintéticos. El mismo se lleva a cabo en un estoma de los cloroplastos y tiene como objetivo generar reacciones que permiten la fijación del carbono, lo que permite formar la glucosa y regenerar moléculas que servirán para la continuidad del ciclo. Esta serie de procesos fue descubierta por 3 investigadores de la Universidad de California: Melvin Calvin, Andrew Benson y James Basham. El descubrimiento fue posible gracias a la investigación en la que se emplearon isótopos radioactivos de carbono. Calvin logró ganar el Premio Nobel de Química del año 1961 gracias a su aporte. El ciclo de Calvin es una ruta metabólica que utilizan los organismos autótrofos para incorporar la materia inorgánica de la cual se alimentan, y como el CO2 atmosférico, que los organismos respiradores expulsen de sus organismos. Esto ocurre tanto en los organismos fotosintéticos como en los quimiosintéticos. Balance energético. Carbono, 3 moléculas de
dióxido de carbono se combinan con 3 aceptores RVP, la cual forma 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Luego, una molécula de G3P sale del ciclo para formar glucosa y 5 moléculas de G3P se reciclan, lo cual regenera 3 moléculas aceptoras de RVP. Luego, 9 moléculas de ATP se convierten en 9 ADP. 6 durante la etapa de fijación y 3 durante la etapa de regeneración. Luego, 6 moléculas de NADPH se convierten en 6 moléculas de NADP+ durante la etapa de reducción. Balance neto de la reacción. 6 vueltas del ciclo con la introducción de 6 átomos de carbono son necesarios para producir un azúcar de 6 carbonos, tal como la glucosa. La ecuación general para la producción de una molécula de glucosa es la siguiente: 6CO2 más 12 NADPH más 12H más 18 ATP, que van a producir C6H12O6 más 12 NADP más 18 ADP más 18 pi más 6H2O. Gracias.